Muy buenas tardes, mis fanáticos del deporte. Aquí su piloto deportivo, Robert Paul, como cada lunes trayéndole todas las incidencias del deporte a nivel mundial, a nivel general, a nivel local. Les saludo muy cortésmente a todos ustedes y gracias a Dios por la bendición de dármela de estar aquí. A la verdad que ustedes son una parte muy importante en esta vida de mi piloto, como piloto deportivo, porque por ustedes hago este trabajo, para que ustedes puedan seguirme, puedan verme y así poder evolucionar y ver lo hermoso del deporte en general. Esta es la mejor forma de darle las gracias a ustedes que todos los lunes a partir de las 6 de la tarde se encuentran viendo la hora en los deportes a través de la Hora TV. ¡Wow! La MLB, la postemporada. Hablaremos de la MLB. Hablaremos del beisbol invernal que comienza este miércoles 15 de octubre. NFL, bloopers. Bastante información tenemos para hoy, para ti que estás de aquel lado de la televisión, que estás viendo la hora en los deportes, dirigida por mí, Robert Paul, su piloto deportivo. Oh, Dios mío, los Yankees, mis Yankees. Mis Yankees perdieron mis Yankees el miércoles pasado para los Toronto Blue Jays poder pasar a la segunda ronda. Ya lo que se está definiendo es la serie de campeonato. A partir de los que ganen aquí, partirán a la serie mundial. De verdad que sí, serie mundial, World Series. Hoy hablaremos de los Cubs. Aquellos cachorros del año 2016 que ganaron después de 108 años. 108 años sin ganar un título de serie mundial. Le estaré mostrando a continuación un pequeño documental sobre cómo fue la trayectoria de este equipo ganar la serie mundial. Su piloto deportivo lo trasladará al año 2016, donde los Cachorros de Chicago pudieron ganarle a los Indios de Cleveland. En aquel momento eran los Indios, ahora son los Guardianes de Cleveland, para ser campeones de la serie mundial de 2016. No cabe destacar más también que la pelota dominicana con los equipos Licey, Escogido, Estrella, Águilas, Toro y los Gigantes del Nordeste o del Cibao empieza este 15 de octubre. Empieza la candela de la temporada invernal, terminando las grandes ligas y regresando a la temporada invernal. Tenemos todas las informaciones para cuando comience la temporada invernal dominicana, que viene bien picante, donde los Tigres del Licey quieren ganar, igual que las Águilas, que tienen bastante tiempo que no ganan. Ahora nos vamos al documental del 2016, donde los Cachorros de Chicago, como cada domingo, como cada lunes, estaremos hablando de hazañas en las series mundiales. La semana pasada hablamos de Boston, que tenía la maldición del bambino. Ahora vamos a hablar de los Cachorros de Chicago, que tenían 108 años sin ganar. Vamos allá.
He will hit a ground ball towards short. Russell goes to Baez one. Over to first. The Cubs are going to the World Series. The Cubs win the pennant. You would never say this in a regular season game, in the fourth inning of a 1-0 deficit, but the Cubs have to score here. You start adding the innings, you start looking in the bullpen, and when you're up against it, the Cubs know that those guys are a moment away from getting in. You've got to put something on the board right here. Forced to game 7. Winning it 9-3. Do you remember the year? That season, the Cubs, the Indians, won the World Series. You don't, do you? But this year, one city will live it. You need not remind the faithful in Chicago, in Cleveland. Dreams don't always come true. This year, they will. For those men we call ball players, for those fans in the stands, for those in Cleveland, in Chicago, Illinois, Ohio, the Midwest, a nation, and the world. With one win, one city will experience the year it finally happens, as the hopes of generations come down to one game. Game 7 of the 2016 World Series. Welcome to you. On November 2nd, it's Game 7 of the 2016 World Series. A World Series that features the Cleveland Indians and the Chicago Cubs. Tied at 3 games apiece.
to center. Back at the wall. It is gone. What a start. Dexter Fowler, hello in Game 7. Center sends Davis back at the wall. It's gone! The 39-year-old in his final game, David Ross, has made it 6-3. Drove into left. At the wall. It's gone! Tie game! Rajay Davis. 6-6. Just as we get ready to start the 10th, the grounds crew is told by this umpiring crew and the crew chief, John Hirschbeck, to bring out the tarp. Of the world on Ben Zobrist, trying to deliver here in the 10th. Zobrist stands a base hit. Cubs will take the lead. Almora dig into the plate. Zobrist delivers 7-6 in the 10th. 10th. That's a base hit. Rizzo scores. Zobrist is held. 8-6 Chicago. A little bouncer slowly toward Bryant. He will glove it toward Rizzo. It's in time. And the Chicago Cubs win the World Series. It's over. And the Cubs have finally won it all. 8-7-10. We are one with the Cubs we're in love. Yeah, hold our head high as the underdogs. We are not fair weather but foul weather fans, like brothers in arms in the streets and the stands. There's magic in the ivy and the old scoreboard, the same when I stared at as a kid keeping score. In a world full of greed I could never want more, and someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way. Este y todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu canal La Hora TV vendrá La Hora de los Deportes, donde te mantendremos informado con información de béisbol, baloncesto,
fútbol americano, entre otros. La Hora TV y la Hora de los Deportes, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Ahora puedes vernos en un solo canal. Llégate al 90, tu canal. Transmitido por Stream 1, CableNet, Telecable Total, Qualcomm es la red, Mi Cable y por TV ICOM. Llégate al 90, tu canal. Para comunicarte con el Departamento de Mercadeo, Publicidad o para realizar cualquier denuncia a través de nuestro canal, llámanos al número que está en pantalla, 1917-669-5602. ¿Buscas contenido fresco y emocionante en tu pantalla? Tenemos la solución perfecta para ti. La Hora TV ahora está disponible en Roku. Disfruta de tus programas favoritos, noticias, entretenimiento y más. Con una variedad de contenido para todos los gustos, La Hora TV es la opción perfecta para ti y tu familia. Descubre lo fácil que es navegar y encontrar tus programas favoritos en nuestra app. No te pierdas ni un solo episodio. Con una calidad de imagen y sonido impresionante, La Hora TV en Roku te brinda una experiencia de entretenimiento única. ¿Listos para empezar? Descarga la app de La Hora TV en Roku hoy mismo y comienza a disfrutar de tu contenido favorito. La Hora TV en Roku. Disfruta de tu programación favorita al alcance de tu mano. Mis fanáticos del deporte, después de regresar de esa pausa, ahora vamos a hablar del touchdown de la NFL, donde está en su sexta semana, diciendo que ayer, domingo, en las 9:30 de la mañana, se enfrentaron los Denver Broncos versus los New York Jets, que hasta ese momento tenían récord de 0-6, mientras Denver Broncos tenía récord de 3-2. Continuamos a la 1 de la tarde, donde los Cardinals se enfrentaban a los Colts. Los Cardinals con récord de 2-3 y los Colts con récord de 4-1 y no han perdido en su casa. A la 1 de la tarde también los San Diego Chargers se enfrentaban a los Dolphins de Miami y traigo Baloa, Jason Herbert por los Chargers, donde los Chargers con récord de 3-2 y los Dolphins, esta ha sido una temporada pésima con récord de 1-4. A la 1 de la tarde se enfrentaron también los Patriots versus los Saints. Los Patriots jugando muy bien en la ruta con 2-0, con récord de 3-2 y los Saints perdiendo con récord de 1-4 en su casa. Los Browns se enfrentaban a los Steelers, los Pittsburgh Steelers, donde los Browns con récord de 1-4 se enfrentaban a los Steelers con récord de 3-1 y su quarterback Aaron Rodgers con más de 40 años ganando juegos todavía en la NFL. A la 1 de la tarde se enfrentaban los Dallas Cowboys versus las Panteras de Carolina. Los Dallas con récord de 2-2 y las Panteras con Carolina récord de 2-3. A la 1 de la tarde se enfrentaban los Seattle Seahawks versus los Jacksonville Jaguars. Seattle Seahawks con récord de 3-2 y los Jacksonville Jaguars con récord de 4-1 y récord de 3-0 en su casa, jugando de una manera excelente. A la 1 de la tarde también se enfrentaban los Angeles Rams versus los Baltimore Ravens. Baltimore jugando muy mal, con récord de 1-4. Y los Rams con récord de 3-2. A las 4 de la tarde se enfrentaban los Tennessee Titans versus las Vegas Raiders. Los dos con mismo récord de 1-4. A las 4:25 se enfrentaban los Cincinnati Bengals versus los Bucaneros. Entonces, queremos decirle también que a esa hora, a las 4:25, decimos que se enfrentó los 49ers versus los Bucaneros, pero a las 8:20 se enfrentaron los Detroit Lions
con récord de 4-1, con los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes con récord de 2-3. A partir de las 7:15 de la noche, el día de hoy, los Buffalo Bills, con récord de 4-1, se enfrentan a los Atlanta Falcons, con récord de 2-2. Y a partir de las 8:15 de la noche, los Chicago Bears, con récord de 2-2, se enfrentan a los Washington Commanders, con récord de 3-2. La NFL encendida en su sexta semana, donde tenemos el standing diciendo que en el AFC East, Buffalo Bills comanda con 4-1, New England Patriots 3-2, Miami Dolphins con 1-4 y los Jets 0-5. En la AFC Norte, los Pittsburgh con 3-1, Cincinnati Bengals con 2-3, Baltimore Ravens con 1-4 y Cleveland Browns con 1-4. En la AFC Sur, Indianapolis Colts con 4-1, Jacksonville Jaguars con 4-1, Houston Texas con 2-3 y Tennessee Titans con 1-4. En la AFC West, los Chargers con récord de 3-2, los Broncos con récord de 3-2, Kansas City con récord de 2-3 y Las Vegas con récord de 1-4. La NFC East, Philadelphia Eagles con récord de 4-1, Washington Commanders con récord de 3-2, Dallas Cowboys con récord de 2-2 y los Giants con récord de 1-4. La NFC Norte, Detroit con récord de 4-1, Green Bay con récord de 2-1, Minnesota con récord de 3-2 y Chicago Bears con récord de 2-2. En la NFC Sur, Tampa Bay Buccaneers con récord de 4-1, Atlanta con récord de 2-2, Carolina Panthers con récord de 2-3 y los New Orleans Saints con récord de 1-4. Y en la NFC West, San Francisco 49ers con récord de 4-1, los Seattle Seahawks con récord de 3-2, los Rams con récord de 3-2 y Arizona Cardinals con récord de 2-3. Así va la NFL de encendida. Ahora vamos con los resultados de ayer domingo de la NFL. Su piloto deportivo trasladándolo hacia al maravilloso mundo de la NFL y el touchdown. Vamos allá. You got Barkley behind Hurts. Give it to him on the ground, and that's the way they start. And a gain here of 19 yards, so that's his longest gain of the season. Smith in motion. Barkley again. Barkley a lot of room. Barkley another first down. Well, I guess we have our answer as to what the strategy is going to be tonight. Pretty quickly. And that's, you're right. They keep Dillon in the backfield on a 2nd down and 8. This time it's Hurts. Nothing happening there. Stopped by Phillips behind the line of scrimmage. Stack a couple of receivers to the left side. Hurts looks to the right side, throws, caught, but stopped shy of the first down. They go to the tight end, Dallas Goedert. And that kick right down the middle. So, 3rd and 12. Dart in the pocket. Dart's going to go deep, and that pass is going to be pulled in at the 21-yard line by Little Jordan Humphrey, who was just elevated to the active list. He might be called Little Jordan Humphrey, but he's 6'4", and he knows how to go up in high point of football, and that time he does a great job of just fighting against it. Dart, he can run. Can he ever? He can run all the way to the end zone. Touchdown. He's been very good at finding. Hurts in the pocket. Hurts under pressure. Down he goes. Brian Burns. Dart hanging in, good protection. Dart throws, and that's going to be caught at the 41-yard line by Wan'Dale Robinson, who gets up and picks up a few more yards. Interesting formation. Dart. Is he going to take off again? He might have to, but no, he finds an open man and hits him. Robinson stays in bounds. Robinson's going to go all the way for a touchdown. 35 yards. Whoa. You get Robinson right here and Zach Bond lined up opposite, but they bring pressure. Now you got eyes in the backfield. This is just backyard football. This is what Jackson Dart does so well because he stays so calm.
but the broken tackle. Robinson is little, but he's strong and tough to bring down. Good job of improvising and making that throw once again by the rookie. Andrew Makuba could not stop him, but the kick right now is no good. So eventually can get to the pass game. But it really dictates, the defense dictates the play call. This time down the right side and turning around. Does he make the catch? Is Brown. A.J. Brown on the other side for a big gain. Devontae Smith, the motion man. Hurts. Protection is terrific. The pass is also good. That pass hauled in here by Goddard. Hurts on 2nd and 6 over the middle. That's caught. It'll be first down and goal. That's 4 receivers now on the right side. Little flip here, little trickery, and it works. Goddard into the end zone. Touchdown, Philadelphia. Those receivers to the right. What a look here. I mean, this is a throwback. And how somehow he navigates his way through all those giant defenders. In the waning seconds of the quarter. Can he convert on 3rd down again? Not this time, as the catch is made here by Lil Jordan Humphrey. That'll take us to the end of the quarter. Vaughn makes the tackle. It's 4th down. And they figured it out. 3rd and 7. Hurts, deep drop, throws, caught. Smith, Devontae Smith, before he's forced out of bounds by Newman, picks up the first down. And they just had a bust there in coverage. Hurts, eyes downfield, caught inside the 40, pushed out of bounds. A.J. Brown, close to 250, now in the backfield. Brown was in motion to the inside. That pass is caught, and stretching for that first down is Goddard, who now has already caught 6 passes. Hurts to the outside. Brown, can he get in? Being stopped a little short. Adebo is there. One more time. Crowd hates it. Eagles love it. Touchdown. I call that bully ball. Yep. And we just saw him do it 4 straight times. That's frustrating as hell for the defense. Yeah. Too. And I mean, you got Dexter Lawrence. If you got Dexter Lawrence there right over the ball and you can't stop it. Johnson had 2 touchdowns last week on the first 2 series in New Orleans. Pass, hauled in. That time it's Lil Jordan Humphrey, again called up from the practice squad. Good job using the cadence, get a tip maybe on coverage. To the outside and making the grab. Giants have 2 timeouts. Dart, moving, dancing, twirling, picks up the first down and runs out of bounds. And the crowd wants a flag. With Mitchell out, they're going to Adoree Jackson's side a lot. Here's Scadaboo to the end zone. Touchdown. The right guard, Van Roten, pulled, led the way. Scadaboo to the end zone. Well, they answered. Heck of a drive, 15 plays. Lip reader to figure that baby out. On first down, start with a run. Start with a good run by Barkley to the 25. They'll hustle to the line of scrimmage. And Shipley is the back. Stays in the block. Hurts. He's going to run with it. And he's going to be stopped at the 48, but the clock is going to keep running. No time to do anything, really, by the time they get settled here. That's it. Yeah. Plus it's 4th down. You can't spike it. Bunch of receivers to the left side. Dart looks the other way. Dart throws over the middle, and that is hauled in by Theo Johnson. Ball comes out, and now they're going to rule it incomplete. A.J. Dillon in the backfield. Going deep. Out in front. The pass is too deep. He had Devontae Smith. And Scadaboo is a running back. He has it, and he has the first down. Ball
Well, it looked like for a second it was ready to... Este y todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu canal La Hora TV vendrá la hora de los deportes, donde te mantendremos informado con información de béisbol, baloncesto, fútbol americano, entre otros. La Hora TV y la hora de los deportes todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Ahora puedes vernos en un solo canal. Llégate al 90, tu canal. Transmitido por Stream 1, CableNet, Telecable Total, Qualcomm es la red, Mi Cable y por TV ICOM. Llégate al 90, tu canal. Para comunicarte con el Departamento de Mercadeo, Publicidad o para realizar cualquier denuncia a través de nuestro canal, llámanos al número que está en pantalla, 1917-669-5602. ¿Buscas contenido fresco y emocionante en tu pantalla? Tenemos la solución perfecta para ti. La Hora TV ahora está disponible en Roku. Disfruta de tus programas favoritos, noticias, entretenimiento y más. Con una variedad de contenido para todos los gustos, La Hora TV es la opción perfecta para ti y tu familia. Descubre lo fácil que es navegar y encontrar tus programas favoritos en nuestra app. No te pierdas ni un solo episodio. Con una calidad de imagen y sonido impresionante, La Hora TV en Roku te brinda una experiencia de entretenimiento única. ¿Listos para empezar? Descarga la app de La Hora TV en Roku hoy mismo y comienza a disfrutar de tu contenido favorito. La Hora TV en Roku. Disfruta de tu programación favorita al alcance de tu mano. Y después de esta pausa, su piloto deportivo lo va a trasladar donde le gusta a los niños. Blooper. 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 Los bloopers, donde los niños, los grandes y los más adultos lo disfrutan aquí en La Hora en los deportes. Así que disfruten y ríase un poco de los bloopers de La Hora en los deportes. Qualified is 5 meters 70. Oh my word, look at that. Wow, look at this. Just snap about halfway down. He's so lucky that you can tell me more still, perhaps, because you know who... Regardez cette image, le passage de la rivière. That's the case now, and we're 4 minutes in, and that's catfish number 5, I think, on the towards, and another catfish right here. You know, and right now she thinks it's not alive and looking. Whoa! Here it comes, it's cooking. Whoa! Might remember that. Really? Oh, there's a false start. They've got to stop them. Hot shots at them, they're not stopping. And I mean, Stuart, somebody tell him, he's all on it. Really? Really?
Is in position. I'm not sure why he kept going. Let's see. I mean, that's a dive. I mean, he dives over, presumed. Let's see who gets away well. Going well in Maniori at the Solomon Islands, and it's pretty tight there on the inside. Ahadi with the lasers going well. Ahadi is going to take it on. Look at that, he's struggling, he's running hard, and to run on the same track as some of the greats, that's an opportunity. He does a dip finish as well. Goes down himself. I can't believe it. That is, I've never seen that. Can you believe it? What a bizarre event with about 130 meters to go. Iguodala missed it. Referees, here it is. Yep, I was right. That ball went in, it hit his chest, and came right back out. That is true. Yeah, it's a good solid opener there for the Australians. All of the Australian weightlifting records in this weight category and the one below. Perhaps not quite.
time. Just driving his way back. Showed his power. Can't. Este y todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu canal La Hora TV vendrá la hora de los deportes, donde te mantendremos informado con información de béisbol, baloncesto, fútbol americano, entre otros. La Hora TV y la hora de los deportes todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Ahora puedes vernos en un solo canal. Llégate al 90, tu canal. Transmitido por Stream 1, CableNet, Telecable Total, Qualcomm es la red, Mi Cable y por TV ICOM. Llégate al 90, tu canal. Para comunicarte con el Departamento de Mercadeo, Publicidad o para realizar cualquier denuncia a través de nuestro canal, llámanos al número que está en pantalla, 1917-669-5602. ¿Buscas contenido fresco y emocionante en tu pantalla? Tenemos la solución perfecta para ti. La Hora TV ahora está disponible en Roku. Disfruta de tus programas favoritos, noticias, entretenimiento y más. Con una variedad de contenido para todos los gustos, La Hora TV es la opción perfecta para ti y tu familia. Descubre lo fácil que es navegar y encontrar tus programas favoritos en nuestra app. No te pierdas ni un solo episodio. Con una calidad de imagen y sonido impresionante, La Hora TV en Roku te brinda una experiencia de entretenimiento única. ¿Listos para empezar? Descarga la app de La Hora TV en Roku hoy mismo y comienza a disfrutar de tu contenido favorito. La Hora TV en Roku. Disfruta de tu programación favorita al alcance de tu mano. Mis fanáticos del deporte, para culminar nuestro programa, le doy las gracias a todos por seguirnos, de verdad que sí, en todas nuestras redes sociales pueden seguirnos, pueden seguir activo viendo La Hora TV con programas de alta calidad y muy buena comunicación. Su piloto deportivo Robert Paul se despide, pero antes, como de costumbre, mi saludo cordialmente es para todas las personas trabajadoras que día a día lo hacen, trabajan de una manera inalcanzable para poder llevar el pan a su casa. De verdad que sí, que a ti trabajador que estás llegando cansado a esta hora a tu casa, te pido que te relajes, beses a tu esposa, beses a tus hijos y la pase bien con ellos, porque lo único que nos queda en la vida es vivir en familia, sin peleas, sin maltrato. Háganlo siempre y van a ser recompensados. Su piloto deportivo se despide, pero sin más en particular, decirle que nos sigan a esta misma hora, por este mismo canal y este mismo día. Hasta la próxima, se les ama y Dios les bendiga.
Este y todos los lunes a partir de las 6 de la tarde a través de tu canal La Hora TV vendrá la hora de los deportes, donde te mantendremos informado con información de béisbol, baloncesto, fútbol americano, entre otros. La Hora TV y la hora de los deportes, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Ahora puedes vernos en un solo canal. Llégate al 90, tu canal. Transmitido por Stream 1, CableNet, Telecable Total, Qualcomm es la red, Mi Cable y por TV ICOM. Llégate al 90, tu canal. Para comunicarte con el Departamento de Mercadeo, Publicidad o para realizar cualquier denuncia a través de nuestro canal, llámanos al número que está en pantalla, 1917-669-5602. ¿Buscas contenido fresco y emocionante en tu pantalla? Tenemos la solución perfecta para ti. La Hora TV ahora está disponible en Roku. Disfruta de tus programas favoritos, noticias, entretenimiento y más. Con una variedad de contenido para todos los gustos, La Hora TV es la opción perfecta para ti y tu familia. Descubre lo fácil que es navegar y encontrar tus programas favoritos en nuestra app. No te pierdas ni un solo episodio. Con una calidad de imagen y sonido impresionante, La Hora TV en Roku te brinda una experiencia de entretenimiento única. ¿Listos para empezar? Descarga la app de La Hora TV en Roku hoy mismo y comienza a disfrutar de tu contenido favorito. La Hora TV en Roku. Disfruta de tu programación favorita al alcance de tu mano.